Bueno, ahí continúo. Esta sería el segundo ingreso. Decía en el primer video, ¿no? Un primer gobierno kirchnerista que plantea un horizonte que intenta de alguna manera relacionarse con lo que había sido las figuras del peronismo histórico ligado a la reparación, en pleno empleo, etcétera, etcétera, y que intenta construir también un tabique fronterizo respecto a las políticas neoliberales de los 90. ¿Sí? Tanto el neoliberalismo como la crisis del 2001 ofician de frontera para ese primer kirchnerismo, con una política económica que en este ciclo, digamos, tiene varios puntales fuertes, ¿no? Un primer punto, un primer eje central de las políticas económicas va a ser el tema del saneamiento de las deudas, ¿sí? Tanto de las deudas privadas, si se especifican las deudas contraídas en dólares por las empresas argentinas, ¿sí? Hay una política de especificación y continuación, digamos, de la protección de las empresas argentinas endeudadas en dólares, ¿sí? En ese sentido. Una política agresiva para la quita del endeudamiento del Estado argentino con los bonistas extranjeros. Eso se va a lograr entre el 2004 y 2005, el acuerdo con los bonistas extranjeros, que implicó también un acuerdo en el cual se producía una quita de cerca del 76% de los tenedores, a los tenedores de bonos. En el 2005 se efectiviza el canje este, con cifras cercanas a más del 76% de quita. Entonces, primero una política de desendeudamiento. Segundo pilar, y una política muy fuerte de confrontación contra el FMI, pero también contra el sistema de crediticio internacional. La segunda cuestión es el tipo de cambio alto, un tipo de cambio alto y competitivo para mantener, por un lado, la estructura de precios favorables que de alguna manera estimulen el desarrollo industrial y también el desarrollo agrícola, ¿no? Un tipo de cambio alto, la segunda situación, el segundo pilar que va a plantear este primer kirchnerismo son las políticas de retenciones, ¿sí? Retenciones a las exportaciones primarias, fundamentalmente por un lado para asegurarse la holgura fiscal, ¿sí? Asegurarse recursos, que el Estado tenga poder de fuego para digamos, distribuir recursos, pero también para garantizar cierto tipo de lugar central dentro de la vida económica, y también con esas retenciones sirven por un lado para lograr la holgura fiscal, pero también para distribuir esa renta extraordinaria que está consiguiendo el sector agrario gracias al boom sojero. Digamos, estas ganancias extraordinarias dependen precisamente del crecimiento internacional del precio sojero, que no depende ni de la habilidad, ni tampoco de ninguna capacidad extraordinaria de los productores argentinos, simplemente es un efecto del boom de los precios de los commodities cerealeros a nivel internacional. Y al mismo tiempo, estas retenciones sirven para amortiguar el traslado de los precios internacionales al mercado interno, ¿sí? Y el tercer pilar de esta política económica gira en torno de lo que son los controles de ingreso de capitales de corto plazo para evitar precisamente, por un lado, la apreciación cambiaria, pero también para desalentar la especulación financiera, ¿sí? Digamos, vendría a ser el momento, digamos, si se quiere, más tranquilo desde el punto de vista de la confrontación que tiene este primer kirchnerismo. Claramente ahí toman medidas desde el punto de vista gubernamental bastante importantes. Por ejemplo, intentar no hacer reuniones de gabinete, que parecería una rareza en este ciclo, cuando las reuniones de gabinete de Menem eran anunciadas, publicitadas, fotografiadas, etcétera, etcétera. Kirchner elige no hacer reuniones de gabinete, fundamentalmente para, por un lado, manejar discrecionalmente, digamos, la posibilidad de decidir las políticas de cada área por fuera del lobby empresarial o sectorial que algún ministro del área podía llegar a intentar traccionar, ¿sí? Hay un intento de
construir cierto tipo de autonomía decisoria del Ejecutivo por sobre el lobby empresarial, y hay cierto tipo también de idea de aislamiento en los momentos de las tomas de decisiones gubernamentales respecto de los sectores económicos dominantes, ¿no? Bueno, esto serían, en líneas generales, quería plantear lo que es este primer ciclo del kirchnerismo. Hay en ciernes, en cuanto a hipótesis, un intento en esa campaña de 2007 de constituir un segundo kirchnerismo, ¿sí? Este segundo kirchnerismo hipotético se intenta edificar en torno a de lo que va a ser después, de lo que va de lo que se va a llamar la concertación plural, ¿no? La concertación plural es aquella deriva de la hipótesis transversal que tiene Kirchner en un principio para, de alguna manera, construir una coalición política que asegure el triunfo presidencial en las elecciones del 2007, ¿sí? De octubre de 2007, que ya lleva como candidata a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a la presidencia. Acá aparece varias cuestiones importantes. Por un lado, una alianza electoral con el radicalismo que en ese momento tiene poder territorial en las provincias, sobre todo el caso más representativo es el caso de la alianza con Cobos, que es gobernador de Mendoza, pero también, digamos, el kirchnerismo de este ciclo teje alianzas electorales con el radicalismo que gobierna, ¿no? El radicalismo que gobierna, digamos, aquel que tiene control territorial en las gobernaciones, se pliega a la hipótesis transversal y de concertación que plantea este kirchnerismo. También este kirchnerismo también incorpora a Moyano como parte de esta coalición. Moyano, que ya a partir del 2003 es jefe de la CGT, va a tener también un apoyo crítico, pero apoyo al fin de la CTA, ¿sí? Una central sindical alternativa y combativa antimenemista durante los 90. También va a tener un vasto sector de movimientos de desocupados que van a establecer van a consolidar un sistema de alianzas con el kirchnerismo durante todos estos 5 años, y también, obviamente, con cuadros que vienen del socialismo, ¿sí? El socialismo como partido que está en pleno proceso de unificación no se pliega al kirchnerismo, ¿sí? El grueso, digamos, del Partido Socialista, la facción más importante del Partido Socialista, que está en Santa Fe, no se va a plegar al kirchnerismo, pero sí es cierto que, sobre todo a partir de entre el 2004 y 2005, se entra en conversaciones para tantear esa posibilidad, pero sí algunos sectores del socialismo, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, van a ingresar dentro del bloque kirchnerista. Casos puntuales son el caso de Jorge Rivas y de Ariel Basteiro, que van a ingresar directamente al kirchnerismo. En esa hipótesis de la conversión plural, ¿no? Que acompaña la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones de octubre de 2007, van a ingresar 5 gobernadores provinciales que están ligados al radicalismo, a la UCR. El más connotado es el candidato a vice, que es Cobos, y 183 intendentes que van a acompañar al kirchnerismo en este momento. Obviamente ustedes saben que esto termina con un triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y la hipótesis gubernamental para ese momento, digamos, entre las elecciones y la asunción el 10 de diciembre de 2007 de Cristina de Kirchner, es fundamentalmente plantear un cambio de etapa ligada a acentuar proyectos de normalización y de reformas institucionales, y sobre todo tender a políticas que intenten construir un legado de largo plazo, ¿sí? Digamos, políticas de largo plazo. Se supone que Cristina asumía la presidencia porque era la que tenía una mirada más fuertemente institucionalista que el primer presidente del ciclo, y se supone también que el camino va hacia un kirchnerismo que maneja directamente el centro del ring político en ese momento. Kirchner asume también como presidente del PJ, ¿sí? Algo que hasta ese momento había continuamente rehuido,
Y también lo cierto es que en enero del 2008 hay reuniones entre Kirchner y Labaña, que había sido candidato a presidente opositor en las elecciones de octubre de 2007, para reorganizar, pero también para rearticular la vida interna del Partido Justicialista. ¿Sí? Se supone que el labañismo, como expresión y como corriente interna del justicialismo, iba, digamos, a integrarse de alguna manera a la vida ligada a la reinstitucionalización de la vida política dentro del justicialismo. Bueno, claramente, de alguna manera, todo esto termina, toda esta hipótesis de largo plazo, toda esta hipótesis de intentar dar signos de reinstitucionalización a la política argentina, y este lugar del kirchnerismo de ubicarse dentro del centro del ring, se quiebran con lo que es la crisis de la 125, una crisis que estalla, como ustedes saben, en marzo del 2008. ¿Sí? Ustedes saben que desde fines del 2007 el crecimiento de la soja va hacia precios cada vez más importantes. ¿Sí? Se calcula que hacia más o menos junio, julio del 2008 la soja iba a estar a cerca de $600 la tonelada. Uno de los elementos claves, yo le había dicho, de la política económica del kirchnerismo era digamos, poner retenciones a las exportaciones cerealeras, fundamentalmente como mecanismos de transferencia de ingresos y fundamentalmente también como medida para sostener cierto tipo de holgura fiscal, pero también para impedir el traslado de los precios internacionales para que no repercutan directamente en la economía interna. Lo cierto es que en ese momento de cosecha récord, de precios que se supone que van a ser récords hacia mitad de año, lo que hace el primer ministro de Economía de este segundo kirchnerismo, Martín Lustó, es intentar plantear una resolución, un decreto, el 125/8, que intenta fundamentalmente poner retenciones móviles a la soja. Es decir, como el precio de la soja durante todo el año, se supone, y durante todo el ciclo también va a ser muy flexible, y con tendencia claramente a la subida, se intenta plantear retenciones que van en aumento a medida que el precio internacional de la soja también iba a ir en aumento. ¿Sí? Con tal cual estaba el precio de la soja en marzo del 2008, cuando se toma la resolución, las retenciones pasaban del 35% al 44%. ¿Sí? La medida se toma sin consulta a las entidades gremiales de las patronales agropecuarias. También se toma sin ninguna medida de segmentación donde se supone que se puede dividir las ganancias extraordinarias de los pequeños chacareros de las ganancias extraordinarias de los grandes terratenientes. Y la legitimación por la cual se toma estas medidas es a partir precisamente de intentar dar, por un lado, algún tipo de visos de previsibilidad de las ganancias, para precisamente también para desacoplar los precios internos de los externos, y que precisamente ese acoplamiento no redunde en una espiral inflacionaria, sobre todo en el rubro alimentos. Esta medida cae absolutamente, es tomada de muy mala manera, fundamentalmente por las patronales agropecuarias, a partir de lo intempestivo y de lo inconsulto de la resolución. Ustedes saben, no nos vamos a meter en todo lo que va a ser el ciclo de protestas, de cortes de ruta, de impugnaciones, de enfrentamientos, de todo lo que ocurre entre marzo del 2008 y julio de 2008. Claramente uno lo que tiene que visibilizar fundamentalmente es que tras esta rabia, tras estas impugnaciones cruzadas, tras todo este ciclo, digamos, de violencia simbólica, de movilizaciones, etcétera, etcétera, y de expresiones públicas de las distintas alternativas, ¿sí? Entre un bloque proagrario liberal y un bloque progubernamental y a favor de alguna manera de intervención del Estado en la economía. Lo que hay fundamentalmente es una disputa respecto
de a dónde va a parar esta renta extraordinaria, esta renta diferencial que produce el agro argentino, no por capacidades particulares, sino simplemente por algo tan volátil como es el precio internacional. Bueno, lo cierto es que el triunfo agrario, y acá acelero un poco, no me detengo acá, el triunfo del bloque patronal agrario, que tiene apoyo también claramente en las ciudades, en los sectores medios, en los sectores altos de las ciudades, no va a tener inmediatamente traducción política. Eh, Hay ahí claramente una expresión policlasista de apoyo a las patronales rurales, ¿sí? Pero a continuación lo que ocurre es una licuación de la representación corporativo-patronal una vez que los objetivos del conflicto se cumplen, que es derogar la resolución 125. Y lo que sí ocurre a partir de ese julio del 2008 y de la resolución no positiva de Cobos son varias cosas. Por un lado, un bloque gubernamental que se queda sin vicepresidente, por un lado, en tanto el vicepresidente vota en contra de una resolución que se supone que él está para desempatar en nombre del presidente, porque el mandato presidencial es unipersonal y él es no otra cosa que un delegado del presidente. Bueno, él vota en contra, creando una situación digamos, claramente, digamos, de crisis institucional, para ser suave de alguna manera, llamémoslo suavemente así. Por otro lado, hay una situación de desacople y de crisis dentro del propio bloque kirchnerista, en tanto muchos diputados y senadores kirchneristas que hasta ese momento habían acompañado el gobierno de Cristina de Kirchner empiezan a digamos, crear sus propias bancadas, ¿sí? Y la situación, digamos, del bloque que hasta ese momento era mayoritario empieza a entrar claramente en crisis, y este va a ser también el primer veto a las políticas gubernamentales y la primer crisis política importante que va a tener el kirchnerismo. No solamente esto, sino que también con el conflicto con el agro, también nace el conflicto entre Clarín y el gobierno. Clarín, precisamente, que desde su constitución como empresa no solamente mediática, sino también de fabricación de papeles, desde el 77-78 ya empezaba a crecer, ¿sí? Desde la dictadura empezaba a crecer como gran empresa ligada a los medios, ¿sí? Que había pasado de pensar el mundo a partir del desarrollismo, del ideal desarrollista, a fundamentalmente de una política editorial ligada a los intereses del acrecentamiento patrimonial, fundamentalmente de la empresa misma, y no tener otro horizonte más que apoyar a aquellos gobiernos que de alguna manera apoyen y empujen el crecimiento patrimonial y los negocios de la empresa. Y el movimiento que va haciendo Clarín durante todo el ciclo democrático es de apoyar y soltar proyectos gubernamentales, siempre y cuando esos proyectos los beneficien, o soltarlos una vez que se supone que para la dirección digamos, del conglomerado mediático deja de ser útil. Pues bien, a partir del 2008, claramente, de marzo del 2008, empieza esta confrontación directa entre gobierno y el antiguo aliado mediático Clarín. Empiezan también los años de rabia, los años, digamos, también de operaciones muy fuertes de impugnación a la representación político-gubernamental por parte del conglomerado mediático, que precisamente lo que intenta hacer es, digamos, ubicarse en la escena como la red articuladora de sentidos impugnadoras a cualquier iniciativa o política que intente llevar adelante el kirchnerismo. ¿Sí? Es un kirchnerismo que está en una situación desde el punto de vista mediático debilitada, en tanto ha perdido su principal compañero en la escena mediática, ¿sí? Está mediáticamente, digamos, debilitado en el sentido de que ha perdido un aliado importante en la escena pública, que es el conglomerado Clarín.
lo que intenta el kirchnerismo es redoblar la apuesta, impugnar, digamos, los comportamientos y las prácticas de este conglomerado a través de la historia, y la evidencia sobra para poder impugnar ese recorrido. Pero al mismo tiempo es un gobierno que está debilitado claramente, debilitado en su representación político, parlamentaria, debilitado también en el sentido de que ha perdido una batalla importante con el conglomerado patronal agropecuario. Y en ese contexto se da lo que es la crisis la quiebra, la crisis internacional ligada a la quiebra de Lehman Brothers de fines del 2008. Una crisis internacional muy fuerte que va a tener impactos directos en la Argentina. Hay una caída entre el 2008 y 2009 y parte del 2009 del comercio exterior y también de los precios de las commodities cerealeras. Hay una situación también de presión sobre el tipo de cambio para forzar una devaluación también. Y hay una situación también, digamos, de crisis económica donde el kirchnerismo intenta, de alguna manera, amortiguar esa crisis económica, intentando al mismo tiempo reduplicar y dar de nuevo respecto de lo que es sus bastiones de legitimidad, ¿sí? Intentando recuperar sus bastiones de legitimidad en torno de lo electoral, de lo mediático, pero también de lo simbólico, salir de la crisis del pantano en el cual se había ingresado a partir de del 2008 con la crisis con las patronales agropecuarias, en un contexto también de crisis internacional, ¿sí? Bueno, lo cierto es que el kirchnerismo va a salir de este laberinto por arriba, ¿sí? Va a plantear una política de fuerte suba del gasto social con objetivos claramente contracíclicos, ¿sí? Todo esto en un contexto de crisis internacional lo que va a intentar es motivar políticas contracíclicas expansivas, ¿sí? Por otro lado, tiene pocas herramientas también desde el punto de vista de la legitimidad, en tanto el kirchnerismo, a partir de la cantidad de diputados y de senadores que se le han ido durante el ciclo de 2008, ha perdido la mayoría en ambas cámaras también, ¿no? Por lo cierto es que sale del laberinto por arriba, ¿no? Estos movimientos comienzan del kirchnerismo a fines del 2008, pero duran hasta el 2011. ¿Sí? Son, digamos, ese ciclo que va desde fines del 2008 hasta el 2011, podríamos decir que es el ciclo más ligado a la expansión de derechos y la expansión también de creatividad política del kirchnerismo. ¿Sí? Acá nacen el Plan Conectar Igualdad, por ejemplo, ¿sí? La idea, digamos, de incentivar desde el Estado la producción de computadoras para que sirvan a los alumnos y alumnas de escuelas públicas, un aumento también del financiamiento en la obra pública con efecto claramente también contracíclico, es decir, salir de la crisis económica internacional y de los bloqueos, digamos, ligados claramente a la dependencia que tiene la economía argentina de los precios de los cereales, a partir de un plan económico que intente ubicar al Estado como un lugar estratégico en cuanto a el impulso a los incentivos hacia la distribución de recursos, ¿no? Por otro lado, muy importante, esta medida va a ser de octubre del 2008, la reforma previsional, ¿sí? De octubre del 2008, decía, que va a marcar el fin de la FJP. ¿Sí? La FJP ha sido un engendro propio de los años del menemato. Lo que se intenta es absorber esos recursos que hasta ese momento iban hacia los fondos de capitalización privada previsional y redireccionar esos recursos del ahorro previsional de todos los trabajadores argentinos hacia la economía real. Si empieza a tener un rol importantísimo ANSES, ¿sí? Los recursos que absorbe ANSES sirven precisamente para estimular digamos, a la economía real para intentar crear un circuito contracíclico para intentar que la crisis, el shock externo, producto de la crisis internacional, no pegue tan duro, digamos, en la economía real. Parte también de este paquete es la instrumentación en octubre de 2008 de
la asignación universal por hijo, que es precisamente la extensión de las asignaciones familiares a trabajadores informales o desocupados, ¿sí? Es decir, y rápidamente van a entrar más de 3.500.000 niños y adolescentes que van a empezar a tener este tipo de cobertura, que cualquier trabajador activo lo tiene, además que le otorga este derecho que tenemos los trabajadores activos, los hijos de los trabajadores activos y trabajadoras activos, a los desocupados y trabajadores informales, ¿sí? Y también de este ciclo bastante creativo y bastante inventivo en cuanto a cómo salir de esta crisis es el plan de recuperación productiva, el REPRO, que no es otra cosa que subsidios parciales dados por el Estado al pago de salarios para empresas que están en una situación, digamos, de problemas para pagar los salarios. Lo cierto es que, voy rápido con esto, el kirchnerismo, más allá de estas medidas inventivas, va a perder las elecciones de medio término de 2009, pero esa situación de perder esas elecciones de medio término y de confirmar, digamos, de alguna manera, la pérdida de el control del centro de RIM, que va a empezar en la crisis con las patronales agropecuarias, no va a amilanar a este segundo kirchnerismo en retroceder, sino que lo que va a hacer es intentar ir a ahondar, digamos, esta senda de expansión de medidas favorables, digamos, a los sectores populares, favorables a la expansión de consumo y también favorables, digamos, a salir rápidamente de la crisis por el lado de, digamos, la generación de incentivos a la inversión y sobre todo también a la expansión de la economía real, ¿sí? Bueno, lo cierto es que los años 2010 y 2011 son años absolutamente fructíferos desde el punto de vista de la expansión del PBI. Si yo me había olvidado de plantear esto, ¿no? Entre 2003 y 2007 la expansión del PBI argentino es un crecimiento a tasas de entre 7 y 8%, después obviamente de la hecatombe del 2001 y parte del 2002, pero hay un crecimiento muy importante del 2000, en ese ciclo, el ciclo del primer kirchnerismo, de aumento muy importante del PBI. Y lo cierto es que en el 2010 y 2011 también un crecimiento importantísimo del PBI. En el año 2010 el crecimiento del PBI es del 9,4% y el 2% de crecimiento del salario real, ¿sí? Y el 2011 es un crecimiento del 8,5% del PBI, con un aumento del salario real del 4%. ¿Sí? Digamos, el kirchnerismo, si uno puede pensar en términos históricos, sale rápidamente de esta crisis, tanto de la crisis de las patronales agropecuarias como de los efectos de la crisis internacional de la Lehman Brothers, con políticas activas, creativas, inventivas que nuevamente lo posicionan hacia principio de 2010, ocupando nuevamente el centro de la escena, nuevamente reconfigurando puntales importantes de legitimidad, y lo cierto es que, como ustedes saben, toda esta historia va a terminar en el 2011, en octubre de 2011, con Cristina de Kirchner asumiendo, digamos, ganando las elecciones con el 54% de los votos. ¿Sí? También uno podría pensar que también este ciclo, este segundo kirchnerismo, es cuando se inventa el kirchnerismo. ¿Sí? El kirchnerismo como género discursivo, como etos político, como imaginario, se construye en este momento, ¿no? Por un lado, la salida del kirchnerismo desde el punto de vista económico a la crisis de Lehman Brothers y a la crisis de legitimidad propia de el enfrentamiento con las patronales rurales va a ser por el lado de políticas contracíclicas que incentiven el gasto público, que intenten, por ejemplo, terminar con el engendro de la FJP y reabsorber esos recursos que iban al sistema financiero para volcarlo a la economía real. Pero desde el punto de vista simbólico no se producen menores cambios. ¿Sí? El kirchnerismo empieza, por un lado, a peronizarse. ¿Sí? Ahí empieza a aparecer recurrentemente dentro del kirchnerismo referencias continuas hacia lo que es la historia del justicialismo. ¿Sí? Hay un intento, digamos, de ubicar al kirchnerismo como como parte integrante de una saga
de representaciones del pueblo, de representaciones de los movimientos plebeyos en la historia argentina, que vendría a ser un punto, digamos, de confluencia de distintos movimientos. El irigoyenismo, el peronismo, el alfonsinismo tendría, según el kirchnerismo, su confluencia en este movimiento que intenta de alguna manera rearticular y sintetizar aquellas expresiones del movimiento histórico plebeyo. Y así es como, por ejemplo, el kirchnerismo del primer ciclo no festeja el 17 de octubre, pues bien, a partir del 2008, cada 17 de octubre va a ser un día muy importante para el kirchnerismo, van a aparecer, Perón y Eva van a aparecer nuevamente dentro de las representaciones simbólicas del kirchnerismo. Hay una fuerte también, un discurso fuertemente polarizante, ¿sí? En tanto fundamentalmente, digamos, se hace política también para dicotomizar, para, digamos, construir escenas de confrontación dentro del espacio público, ¿sí? Se plantea que en realidad la antinomia construida es entre un gobierno popular que expresa de alguna manera los intereses plebeyos en contra de corporaciones que simplemente defienden intereses sectarios, intereses parciales. También es un kirchnerismo que se dota de historicidad y de alguna manera esa historicidad está de alguna manera articulada sobre todo en torno de lo que son los festejos del Bicentenario, ¿no? O sea, el kirchnerismo intenta de alguna manera hacer de esos festejos del Bicentenario una reconstrucción también, no de una historia argentina, sino de una historia popular, de una historia plebeya, ¿no? Una historia no elitista, ¿no? Ahí hay de alguna manera algunos sedimentos en esas carrozas del 2010, aparecen algunos sedimentos respecto de cómo el kirchnerismo, sobre todo digamos, la dirección del kirchnerismo, que en ese momento es Cristina Kirchner, está pensando, está autorrepresentándose la historia argentina y la historia presente también, ¿no? Y también obviamente aparece una instancia también novedosa que es la reivindicación de la juventud y también la reivindicación de alguna manera de alguna jerga que se fue conformando en los combates de la juventud durante el menemismo, ¿no? O sea, hay un discurso fuerte anclado en la reivindicación de la juventud, de la militancia, de ganar las calles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de separar lo que es el discurso mediático, el discurso prefabricado del discurso militante, plebeyo, etcétera, etcétera. Hay una escena claramente polarizada, donde el gobierno intenta expresar públicamente y confrontativamente sus horizontes, con obviamente también un sistema mediático que también devuelve pullas, impugnaciones y también, digamos, bastante rabia. Es digamos, una escena política completamente confrontativa, absolutamente también antinómica, ¿sí? Y donde, como dice Julio Blanc, fueron claramente años de rabia, en el sentido de que eh, resulta muy difícil visibilizar las prácticas periodísticas que se hacían en ese ciclo como prácticas específicamente, sobre todo, digamos, de el sistema mediático masivo que está en plena impugnación y confrontación con el kirchnerismo. Digo que es difícil representarlo como una actividad meramente periodística. Claramente, digamos, las impugnaciones son cruzadas, pero claramente, sobre todo, el que termina invisibilizado en este ciclo va a ser fundamentalmente, digamos, los protocolos, se supone, más o menos ligados a la objetividad de la práctica periodística. Y acá quiero meterme en lo que es el tercer kirchnerismo para como ir terminando y terminar este ciclo que es bastante complejo de plantearlo en solamente un par de minutos. Este tercer kirchnerismo es un kirchnerismo que ya empieza a reflexionar en torno de quién va a ser el sucesor. Por un lado,
hay una situación de profunda personalización del proyecto, ¿sí? Es un tercer kirchnerismo el que va del 2012 al 2015, cristinocentrista, ¿no? Donde el movimiento y el proyecto gira en torno a Cristina, y ante esa situación de concentración decisoria en torno de la figura presidencial y su dirección y su posición de líder, se crean dificultades enormes para poder construir algún tipo de liderazgo alternativo o de liderazgo que suceda a esta personalización de este tipo de liderazgo y de direccionamiento del movimiento. Por otro lado, también hay una situación también de narrativa dentro de este tercer kirchnerismo hecho por el propio, por el propio proyecto, que gira en torno de defender lo obtenido más que construir un nuevo horizonte. Esta limitación que va a tener el kirchnerismo, que se va a sintetizar en la idea de aguantar el modelo y defender el modelo, ¿no? Lleva de alguna manera, sobre todo en la campaña del 2015, en una campaña que gira en torno de la defensa del pasado más que en la construcción de un horizonte nuevo, ¿no? Es como que el futuro se lo dejamos a la oposición, ¿sí? Y uno en una campaña uno sabe que tiene que de alguna manera construir algún tipo de futuro. Y también va a ser el momento en el cual sea económicamente un momento de estancamiento. ¿Sí? Los números, tanto de crecimiento de PBI como de crecimiento del salario real, como de baja de pobreza, van a ser números absolutamente estancados. ¿Sí? En el ciclo, en términos históricos, entre 2012 y 2015, la economía argentina va a crecer entre 1.5 y 2 puntos por año, que es más o menos el crecimiento que tiene la población anual. O sea que hay una situación de estancamiento claramente en economía. Ya se han perdido también claramente a partir del 2011 los superávit gemelos, ¿sí? Acá va a haber una situación de déficit fiscal, déficit comercial, pero también fundamentalmente de déficit energético. Es decir, va a haber una situación digamos, de crisis en aquellos puntales que habían de alguna manera eh, impulsado el primer ciclo virtuoso del kirchnerismo, y los objetivos fundamentalmente del gobierno entre el 2012 y 2015 van a ser fundamentalmente mantener el consumo y mantener también el empleo, ¿sí? Tomando, digamos, medidas en un contexto de déficit fiscal, de déficit comercial, un intento de administrar los recursos como fundamentalmente para mantener el consumo, mantener el empleo. Es decir, que esta crisis ya claramente estructurales que está teniendo el modelo kirchnerista, que no recaiga, digamos, en una situación de pesares sociales muy importantes. Ahí aparecen precisamente los planes repro, que ya se habían esbozado en el ciclo anterior, pero que continúan. Aparece el plan de las cuotas subsidiadas, cuotas fijas subsidiadas, el Ahora 12. Aparece el plan Procrear también para incentivar fundamentalmente la obra en construcción. Aparece también el aumento del gasto público, pero también de la inversión pública para sostener cierto tipo de niveles de empleo. Y también aparecen una serie de medidas de intervención de tipo regulatorias e interventoras del Estado, fundamentalmente para limitar la inflación y también para limitar la salida de divisas. ¿Sí? Se plantea una política de control de cambio, se administran, digamos, los recursos ligados a las divisas, en una situación donde claramente la Argentina tiene, digamos, más necesidad de divisas, de las divisas que la economía argentina produce. Ante esa situación, la salida que inventa el kirchnerismo es una política de control de cambios, de administración de esos recursos, y también una política para evitar la salida en masa de esas divisas, un control fuerte de las importaciones, ¿sí? Intentando
administrar las posibilidades de que productos importados ingresen y chupen las divisas necesarias, digamos, para intentar, digamos, incentivar los procesos de producción. Este va a ser también un momento de hiperactivismo en la gestión social. Les hablaba del plan Procrear, plan Progresar, pensiones no remunerativas, etcétera, etcétera, pero en una situación, en un marco, en una constelación de estancamiento, tanto económico como desde el punto de vista del salario real. Si recuerdan, yo les decía que en 2007 el kirchnerismo logra romper, digamos, la barrera del 30% de pobreza. Lo cierto es que esa cifra se va a romper, pero no va a bajar más allá del 25% de pobreza durante todo el ciclo posterior, ¿no? Va a haber una situación de estancamiento, sobre todo en los últimos 3 años, sobre todo en términos de lo que es la producción la producción del Producto Bruto Interno durante todo este ciclo. Y también este tercer kirchnerismo es un kirchnerismo debilitado en tanto pierde no solamente elecciones, sino también pierde aliados. ¿Sí? Se construye ahí en 2013, en provincia de Buenos Aires, una alternativa que les nace de dentro del proyecto, que es el peronismo alternativo liderado por Sergio Massa, que le gana las elecciones de medio término de 2013. Y también Moyano va a romper con el gobierno y va a construir, digamos, una política sindical de impugnación de las políticas económicas del gobierno y que va a terminar de alguna manera jugando con el candidato a la presidencia Macri en el año 2015. Bueno, yo simplemente quería darle un panorama de estos 3 momentos del kirchnerismo como para que ustedes tengan algún tipo de idea de por dónde van los lineamientos generales de la política argentina durante todo este ciclo, un ciclo que es cambiante, como quiero explicárselos, un ciclo que no configura ningún tipo de destino, sino que cambia según también las coyunturas, ¿sí? Y los problemas también con los cuales el gobierno tiene que lidiar, y donde precisamente no podemos configurar que hay un destino prefijado por parte de ninguno de los actores, ni tampoco ningún plan, acá no hay ningún plan macabro, pero tampoco ningún plan ligado a, a un horizonte, digamos, de utópico, de armonía, sino que hay fundamentalmente es un ciclo histórico muy problemático, muy atado también a resolver problemas estructurales en la economía argentina que el kirchnerismo de alguna manera intenta dar cauce, pero que claramente en el último ciclo fundamentalmente se encuentra con puntos ciegos que no puede llegar a resolver. Vamos a ver cómo el macrismo a esos puntos ciegos lo que hace es tomar medidas para intentar digamos, salir de esa situación de encerrona, saltarlos por arriba, ¿no? A partir de el endeudamiento externo y la liberación del control de cambios, pero lo que termina haciendo precisamente es hundiéndose todavía más y hundiendo también a la economía argentina en un pantano todavía absolutamente muchísimo más profundo, y en eso todavía estamos. Bueno, corto acá, un saludo.